Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Hey, ¿qué onda? Continuamos con nuestra serie en Génesis. Seguimos en el capítulo 6, vamos a ver la segunda mitad del capítulo 6 y todo el capítulo 7. Ya lo vimos de manera panorámica, pero también no hay tanta información como para ir tan lento. Entonces prácticamente lo que cubrí en un mensaje lo estoy alargando ahora a 3 mensajes. Pero hay mucho que no mencioné en el mensaje panorámico que sí voy a poder mencionar en esa serie. Entonces antes de entrar en materia, si quisieras ser parte de una comunidad más íntima, puedes unirte a la comunidad de Patreon. Estamos ahorita ya en la 7ª clase de Apocalipsis de 10. Nos quedan 3 más. De hecho estoy emocionado porque en plan es estar haciendo contenido gratis siempre en mi canal de YouTube, pero a la par estar haciendo contenido que las personas se pueden sumar a través de Patreon. Entonces tengo ya 2 masterclasses completadas, que es de la Biblia y de Romanos. Estoy por terminar la 3ª masterclass, que es la de Apocalipsis. Y en el grupo de WhatsApp que tenemos de la comunidad de BT hice una pequeña encuesta para ver cuál va a ser la próxima serie, y ya la tenemos. La próxima cuarta serie, o más bien masterclass, que voy a dar es la teología de la cruz, y lo estoy llamando Cristo Crucis. Entonces vamos a ver 8 aspectos de la cruz de Jesús. Entonces, si ya estás en Patreon, gracias por tu ayuda. Amo poder hacer ese contenido más específico, y si aún no estás, te animo a que, si quieres, puedes sumarte. Es contenido muy chido y difícil de encontrar. O sea, yo no he visto una clase condensada de Apocalipsis. Es o un panorama de 10 minutos o 15 minutos en un video de YouTube, o un estudio sistemático verso a verso que toma muchísimo tiempo. Entonces aquí son 10 videos de 25 minutos que estamos abarcando todo el libro de Apocalipsis. Sin más que decir al respecto de eso, voy a leer bastante. Voy a leer todo lo que vamos a considerar. Después oramos y lo vemos. Dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró a 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra se llena de violencia por causa de ellos, y por esto voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Haz el arca con compartimentos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos, que son 135 metros de longitud del arca, de 50 codos, 22.5 metros de anchura, y 30 codos, 13.5 metros su altura. Le harás una ventana que terminará a un codo del techo, y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de 3 pisos. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en quien hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, y preservarás, para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú toma para ti todo alimento que se coma y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Capítulo 7. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Es importante. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio 2, y el macho y su hembra. También de las aves del cielo 7 parejas, macho y hembra, para conservar la especie sobre la superficie de toda la tierra. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré la superficie de la tierra todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Noé tenía
600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces Noé entró al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. De los animales limpios y de los animales que no son limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, entraron de dos en dos con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios lo había ordenado a Noé. Aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes. En este mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas, y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día Noé entró al arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres con sus hijos, de sus hijos con ellos. También entró toda fiera según su especie, todo ganado, todo reptil, toda ave. Entraron pues con Noé en el arca 2 de cada carne, en quien hay aliento de vida. Entraron macho y hembra de toda carne. Entraron donde Dios se lo había mandado, y después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alcanzaron el arca. Y ésta se elevó sobre la tierra, y las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas, y las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de los cielos. Las aguas subieron 15 codos o 6.75 metros por encima de los montes después de que habían sido cubiertos. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, y todo lo que se mueve sobre la tierra, todo ser humano, todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida. Todo lo que había sobre la tierra firme murió. El Señor exterminó pues todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Fueron exterminados de la tierra, solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca, y las aguas prevalecieron sobre la tierra por 150 días. Fue mucho, espero que lo hayas podido seguir. Oramos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra. Veo que nos hables. Ya hemos considerado este tema, es la tercera semana, tercera de 4 semanas que vamos a estar considerándolo. Y Padre, te pido que nos hables, porque hay tantas cosas aquí entre líneas que muchas veces, porque es una historia un poco repetitiva, de repente nos brincamos estas cosas que al yo estudiarlo no lo había notado antes. Entonces es muy gratificante poder ver un pasaje tan conocido como este y poder extraer de él verdades que eran ajenas a mí hace unos cuantos días. Padre, te pido que sea la misma experiencia para cada uno que está viendo esto o escuchando esto. Padre, que traigas cosas nuevas a nuestro corazón. No son nuevas para ti, pero lo podrán ser para nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que significa ser maduro, espiritualmente hablando? ¿Qué es lo que determina o diferencia a una persona inmadura espiritualmente de una persona madura espiritualmente? Y pueden haber muchísimas respuestas, pero al estar estudiando este pasaje, realmente sentía que el pasaje que di panorámico fue bueno porque fue dramático, y eso es muy dramático, eso es muy oscuro. Sin embargo, quiero que frenemos un poco este sentimiento de escándalo de que Dios destruyó a toda la humanidad, y como dije en la oración, que podamos leer entre líneas para ver qué es lo que Dios nos está comunicando a nosotros. Particularmente lo que reconocí en esto y desde el principio es que Dios está marcando una diferencia entre Noé y el resto de las personas, y la palabra que utilizan es que no era perfecto. Y cuando tú y yo vemos perfecto, decimos que nunca pecaba. No, es evidente que no. Vamos a ver en unas cuantas semanas que lo primero que hizo Noé al salir del arca es que se emborrachó y maldijo a uno de sus hijos por haberlo visto desnudo. Entonces, eso no suena como una persona perfecta. Entonces, ¿qué significa que Noé es perfecto? Vamos viendo el pasaje. Dice, estas son las generaciones de Noé. Eso es Génesis 6, 9. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Entonces hace la comparación. Él era justo y perfecto a comparación de las demás personas. Ahora es importante reconocer que el versículo 9 viene después del versículo
8, que dice que Noé halló gracia delante de Dios. La única forma que una persona puede destacar en su espiritualidad, en su madurez, en su compromiso con Dios, en ser él una persona justa, una persona que hace lo correcto, o una persona perfecta, y ahorita explico esa palabra perfecta, es a través de la gracia divina. Ningún esfuerzo te puede poner en esa categoría. Sí hay una responsabilidad humana de cumplir con lo que Dios nos pide que hagamos, y sí debe haber un esfuerzo. Sin embargo, lo que nos hace justos entre nuestros contemporáneos no es que somos mejores que ellos, sino que Dios nos ha mostrado gracia. Y sí, esa gracia debería hacernos comportar diferente. Y evidentemente alguien que no tiene el Espíritu de Dios dentro de ellos debería de operar a un nivel menor que una persona que tiene el Espíritu de Dios dentro de ellos. Entonces, si te comparas y tu vida está idéntica a una persona que no conoce a Dios, te tienes que hacer la pregunta: ¿realmente conozco a Dios? Pero lo he dicho ya varias veces, uno de los problemas más grandes de esta historia es que pensamos que la razón que Dios salvó a Noé era porque era bueno. No, Dios salvó a Noé porque le mostró gracia, y Noé era bueno porque Dios le mostró gracia, y Noé era justo entre sus contemporáneos porque recibió gracia de parte de Dios. Ahora, esta palabra perfecto no significa sin error o sin pecado, significa como entero o completo o sin que te haga falta nada. Entonces, una cosa que de repente alguien le dice a una mujer enamorada es: eres perfecta. ¿Significa que no tiene defecto? No, significa que no le ves defecto. Que no la ves y dices: te falta esto y esto y esto. Es algo similar, no es literalmente perfecto. Es completo, es sin deficiencias. Entonces, no era una persona madura, podríamos decir. ¿Y qué significa ser maduro? Aquí nos dicen que Noé estaba siempre con Dios. Amo esto. La muestra real de madurez, la muestra más profunda de madurez, no es lo que tú haces para Dios, sino lo que tú haces con Dios. Hay un libro increíble, si puedes conseguirlo, te lo súper recomiendo. Se llama La práctica de la presencia de Dios. Y el autor se llama hermano Lawrence, y él era un monje que lavaba platos en un convento. Y él decía que no le importaba tanto lo que hacía, sino que él aprendiera a practicar la presencia de Dios en medio de lo que hacía. De hecho, esa misma idea que en Job dice que Job era un hombre justo. ¿Qué es lo que hacía Job? Job sacrificaba a Dios, oraba a Dios, pasaba tiempo con Dios. Lo más importante para ser una persona sana, completa, espiritualmente hablando, es estar con Dios. Ahora, una vez más, sé que ahorita lo estoy haciendo como contraste entre estar con Dios y hacer cosas para Dios, y creo que sí tiene que haber una diferencia, porque a veces decimos: oye, ¿por qué batallo en mi relación con Dios si estoy leyendo la Biblia y estoy yendo a la iglesia y le estoy echando ganas? Ok, chido que estás haciendo cosas, pero mi pregunta es: ¿estás con Dios? ¿Estás en el día al día, en cada momento, consciente que Dios está contigo? Es más, creo que lo más poderoso que puedes hacer es ser recordado de la presencia de Dios contigo. Te va a ayudar a vivir en santidad, te va a ayudar a servir y ayudar a las demás personas, te va a ayudar a ser una mejor persona, te va a ayudar a ser una persona amorosa. Simplemente el saber: Dios está aquí. Detente un segundo, ahorita mismo, respira y recuérdate: Dios está aquí. Alma mía, recuerda, Dios está aquí. Era un hombre justo y perfecto entre sus contemporáneos porque estaba con Dios. Lo mismo dice de Enoc, que caminaba con Dios. Lo mismo dice de Adán, que Adán caminaba con Dios antes del pecado. Esto era el factor determinante. Y cuando el pecado una vez más sea removido, ¿cuál será la recompensa para la humanidad? Dios mismo estará con ellos y ellos estarán con Él. La intimidad que se perdió en el jardín se recuperará en la nueva tierra y en el nuevo cielo. Y hasta ese momento, lo que nos identifica como personas maduras en nuestra relación con Dios es esa intimidad. Primera de Juan es uno de los libros que más amo, y tiene esa idea de permanecer,
También Juan, el Evangelio, dice: permanezcan en mí y yo en ustedes, porque aparte de mí nada pueden hacer. La primera señal de madurez es estar con Dios, es caminar con Dios, es gozar de la compañía de Dios. La segunda señal de madurez es sacrificar para Dios, y es en ese orden. Estamos con Dios y le damos a Dios. Nunca al revés, nunca es le damos a Dios para estar con Él, es estamos con Él y queremos darle. Voy a llegar a ese punto en un ratito. Entonces dice que Noé engendró a 3 hijos, pero la tierra se había corrompido y la tierra estaba llena de violencia. Eso es interesante. Dice que no era justo, y la explicación que da aquí es que es justo porque andaba con Dios. Y aquí dice que la tierra se había corrompido, y la razón que se había corrompido la tierra es porque, ¿lo dice aquí? Sí, dice en versículo 13 que la tierra se había llenado de violencia, versículo 11 y también versículo 13. Entonces la única explicación que nos da de qué manera justo Noé era porque caminaba con Dios, y la única explicación que nos da de por qué estaba tan corrompida la tierra es porque las personas caminaban en violencia. Eso se me hace curioso. En otras palabras, lo primero que surge en la experiencia humana cuando nos alejamos del plan de Dios para nosotros es violencia. Eso es algo que como cristianos tenemos que tomar a pecho. Hay tantos cristianos violentos los unos con los otros. Estaba hablando con un misionero que tiene 40 años, una persona que todo el mundo respeta, y me dijo: muchas personas me han criticado, soy una persona quizá criticado más del promedio, y me habló esa persona, y me dijo: Jonathan, fíjate que tengo 40 años en el ministerio y tenía mucho tiempo que no me llamaban hereje. Hereje significa alguien que está tan perdido en su teología que se ha descalificado a ser cristiano. Me dijo: qué fuerte, o sea, me sacudió. Y yo digo: ¿cómo alguien puede decir esto de una persona cuya trayectoria es intachable, que ha sacrificado su vida para Dios como misionero, que no tiene escándalos, que no tiene áreas de su teología que están fuera de la ortodoxia? Simplemente hay personas así que se la pasan peleándose con otros cristianos y peleándose con otros cristianos y peleándose con otros cristianos. Hay personas que se las pasan peleando con gente que no es cristiana. Es más, si le preguntáramos a no cristianos y les dijéramos ¿cuál es la peor parte de la iglesia?, probablemente dirían su agresividad hacia las demás personas. Debemos de ser pacificadores, bienaventurados los pacificadores, dice el Sermón del Monte. Ahora, no estoy diciendo que nunca defendemos al indefenso, al contrario, también tenemos un compromiso de defender al indefenso. Tenemos el compromiso de ayudar a los vulnerables, de proteger a los vulnerables. Pero, mínimo en este pasaje, lo primero que nos menciona el autor de Génesis es que cuando las personas se desvían de la intención de Dios para su vida, empiezan a abrazar la violencia. Me gusta más como lo escribí aquí. Dice: una de las primeras cosas que surgirá en la experiencia humana cuando nos corrompemos del modelo divino es que abrazamos la violencia. Una vez más, esto es un mensaje importante para nosotros como cristianos, con actitud de combate. Entonces Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra se llena de violencia por causa de ellos, y porque los voy a destruir junto con la tierra una vez más. La forma que el autor de Génesis como que da una explicación de por qué fue el diluvio no es tanto como Dios enojado diciendo porque a fin de cuentas está diciendo que el problema con la humanidad es la violencia. Aquí no veo yo a un Dios violento, veo a un Dios triste. Hablamos la semana pasada que estaba triste de corazón y que entendían que la humanidad se había corrompido a tal nivel que la única forma de rescatar al mundo era limpiar el mundo de esta maldad. Y si la hipótesis que tuve la semana pasada, que el hombre en los tiempos de Noé estaba totalmente corrompido y que el hombre justo antes de la segunda venida de Jesús va a estar totalmente corrompido, han pasado de los tiempos de Noé, si las cronologías de Génesis son completas, como 4000 años desde Noé. Eso significa que Dios ha conservado un remanente en 4000 años,
que el hombre está perdido, pero que el hombre no está tan perdido como lo llegará a ser. Se ha corrompido, pero no tanto como lo estaba en ese momento. Entonces, cuando Él limpia el mundo, ahora la forma que lo dije no me súper encanta, pero reseteó la máquina y la máquina sigue avanzando de la humanidad y sí se va corrompiendo cada vez más, pero sigue habiendo un remanente. Entonces le dice que haga un arca. No voy a leer todo porque ya lo leí una vez. Entonces le dice, haz un arca de madera y entra tú a esa arca. Dice versículo 18, estableceré mi pacto contigo y entrarás tú al arca contigo, con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces, es importante cuando estudiamos el Antiguo Testamento siempre hacer esta pregunta. Hay algo aquí que nos comunica a Jesús. Y el arca es un buen ejemplo de esto. Noé era un hombre que halló gracia. Y halló gracia porque él pudo entrar a la barca y ser salvado. De la misma forma, nosotros necesitamos una salvación de un juicio venidero, de un juicio que merecemos, de un juicio que va a aplastar la tierra. Y nuestra arca es Jesús. Y la madera de la cruz es lo que nos permite no ser destruidos por la ira de Dios. Entonces aquí vemos que Jesús es nuestra arca, por la cual podemos escapar la ira de Dios. El justo castigo que ameritan nuestros pecados los escapamos a través de Jesús. Ahora, dice que después de esta arca va a hacer un pacto. Y una vez más, hay cosas aquí que veo que son simbólicas, porque después en Éxodo vamos a ver a lo que se llama el arca del pacto. Mismas palabras. Y el arca del pacto era en la presencia donde estaba Dios en el templo. Entonces aquí también hay un rollo que Noé caminaba con Dios y en el arca su pacto con él era uno de conservación, que Dios lo iba a proteger a él y a sus hijos. Entonces esa intimidad también con Dios. Entonces le dice que suban todos los animales, 2 de cada animal, para conservarles la vida. Entonces Dios quiere conservarles la vida. Ahora, eso también es interesante, entrando en capítulo 7. Entonces el Señor le dijo a Noé, entra en el arca tú y los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. ¿Qué significa eso? Que cuando dice la Biblia que todo mundo, todos sus deseos, todas sus intenciones en todo momento eran únicamente el mal, esto incluye a los hijos de Noé. Esto incluye a probablemente la esposa de Noé y las esposas de los hijos de Noé. Sin embargo, Dios decide salvar no solamente a Noé, sino a sus hijos. En teoría, Dios pudo haber repoblado al mundo únicamente con Noé y su esposa. Sin embargo, permitió que hubieran más personas ahí. ¿Por qué? Es un grano de arena de gracia en este mundo de juicio. Es un destello más de cómo Dios rescata y perdona a personas que no merecen ser rescatados y no merecen ser perdonados. Y una vez más, quizá personas que no están dispuestos a decir, ok, Dios está en su derecho de hacer lo que sea. Decir, entonces, ¿por qué lo salvó a ellos y no salvó a las demás personas? No lo entiendo. No quiero clavarme en lo que no entiendo. Quiero celebrar lo que sí entiendo. Y eso es que 7 personas que no eran justas, 7 personas que estaban corrompidas, recibieron una gracia inmerecida. Entonces dice que debe de llevar 7 animales de los limpios. ¿Por qué? Porque los animales limpios son para los sacrificios. Ahora, no hubo sacrificios dentro del barco o del arca que nos dijera ahí, pero es curioso que hay 2 de cada animal normal y 7 de cada animal que sirve para sacrificarse. ¿Qué significa eso? Que Dios quería que hubiera suficientes animales para el sacrificio, los sacrificios, y que quería asegurarse que estas especies se perpetuaran porque era importante el sacrificio. En otras palabras, lo más importante para Dios no era la supervivencia de los animales comunes, sino los animales de sacrificio.
algo que anoté al estar pensando eso, es que la adoración es más importante que la supervivencia. Y eso es algo que es tan real. Lo más importante para el cristiano no es sobrevivir, es adorar. Y Dios estaba lo suficientemente preocupado que las personas pudieran sacrificar esos animales a Él para poder seguir en armonía con Él, para poder seguir haciendo actos de adoración. Y cuando escuchas sacrificio en el Antiguo Testamento, piensa adoración. Es exactamente lo mismo, como esa idea de altar, de sacrificio. De todo eso es la forma del Antiguo Testamento que dice adoración. Tu adoración a Dios es lo más valioso que tienes. Y pienso, o sea, lo vimos en la historia de los padres de la iglesia, que la serie que di antes de esta, que las personas preferían morir y adorar a Dios que sobrevivir y no adorar a Dios. Entonces el resto de la historia prácticamente repite lo mismo. Caen las aguas del diluvio, Dios cierra la puerta y lo dice varias veces que habían 2 de cada especie y 7 de los animales limpios. Literal lo repite como 3-4 veces. Entonces el capítulo 7 repite mucho eso. Entonces algunos pensamientos aquí. Noé fue justo, pero toda su familia fue salva. Veo gracia aquí. ¿Y sabes? También otra cosa que veo aquí, y eso es algo que también enseña el Nuevo Testamento, es que cuando tú tienes fe, aquellos que están más cercanos a ti van a beneficiar de esa fe. Cuando tú eres una persona de integridad, no solamente va a ser de beneficio para ti, va a ser de beneficio para todos los que te rodean, para todos los que están cerca de ti. Tiene consecuencias positivas que ni siquiera tenemos idea ser obediente a Dios. Y la Biblia habla tan fuerte de esto que dice en el Nuevo Testamento que hay personas que van a ser salvos por nuestra influencia. Ahora, nosotros no podemos salvar a nadie, pero habrán personas que al ver nuestra fe, su fe va a ser estimulada a tal grado que van a entablar una relación con Dios. En otras palabras, tener fe no es únicamente cuestión personal delante de Dios, sino también una influencia innegable en la vida de nuestras familias. Hay una estadística por ahí que dice que cuando la mamá va a la iglesia, únicamente el 20% del tiempo el resto de la familia va a la iglesia. Pero cuando el papá va a la iglesia, el 95% del tiempo toda la familia va a la iglesia. ¿Por qué? Porque tu fe influye en los demás. Y quizá esa es una estadística que habla directamente a los padres, pero también las madres. O sea, ¿cuántas personas aquí que son cristianas no lo atribuyen, o más bien lo atribuyen a las oraciones de su mamá, o a las oraciones de su abuela, o porque sabían que su mamá siempre estaba velando por ellos? Tu fe repercute positivamente no solamente en tu vida, sino en las personas más cercanas a ti. Y Dios dice que iba a hacer un pacto nuevo con ellos. Eso lo vamos a ver más la próxima semana y la semana después de esa, porque habla la próxima semana un poco general acerca del pacto y luego en 2 semanas más específicamente acerca del pacto. Pero es esa idea que el corazón de Dios es uno de restauración. Y una vez más, ya no quiero darle vueltas a este tema de cómo Dios haría eso. Lo que quiero ver es la gracia de Dios en esto, que el plan de Dios era conservar a la humanidad. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué no lo hizo de otra forma? Y digo, no lo entiendo, pero imagínate un mundo que está lleno de violencia y únicamente violencia y maldad y perversión y no hay vuelta atrás y han tenido tiempo para arrepentirse, quizás 120 años Noé predicando, viene esto, arrepiéntanse, dejen su camino. Las personas no se arrepentían. Lo mismo con las personas de Canaán, 400 años sabiendo que los judíos que el pueblo de Israel iba a regresar y sabiendo que iban parte por parte, y nos dice específicamente en Josué que la tierra no quiso arrepentirse de los dioses que adoraban. Hay veces que eso sucede, que las personas simplemente escogen en contra de Dios, que las personas deciden estar en enemistad con Dios. Y lo que me vuela la cabeza es que aún en medio de eso Dios decide mostrar gracia y conserva un remanente y restablece el humano y toma una estrategia diferente, que ahora lo vamos a ver unas cuantas semanas, toma un pueblo y de ese pueblo va a proveer un Mesías que va a salvar a la humanidad de su pecado, para que la humanidad no tenga que ser destruida.
Y vemos en Apocalipsis, al final de los tiempos, que va a haber una multitud tan grande que nadie puede enumerar. En el libro de Apocalipsis dice que hay un ejército de 200 millones de personas. Entonces, ¿cuántas personas necesitan estar en el cielo para que no lo puedas numerar cuando tienes la capacidad de numerar a 200 millones de personas? Es el plan de Dios salvar a los muchos. Pero en esa ocasión, no entiendo, tuvo que haber una limpia y un juicio de todo el mundo. Y amigo, termino con esto. El juicio viene, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero el mundo una vez más será juzgado, esta vez no por agua sino por fuego, y la única forma de ser hallado como un justo y perfecto delante de Dios es abrazando la gracia que Dios tiene para ti. Y tú dices, ¿cómo sé que yo soy destinatario de la gracia? Si estás escuchando eso es porque Dios está invitando a que seas destinatario de la gracia divina. Entonces coloca tu vida en manos de Dios y mira cómo Dios se transforma en una persona a su imagen y semejanza. Oramos, Padre, te damos gracias por la oportunidad de considerar tu palabra. Te pido que nos sigas iluminando cada día, que nos ayudes a descansar en ti, que seamos personas de sacrificio, que nuestra madurez se note a través de nuestra permanencia contigo. Te amamos, te necesitamos. Es en tu nombre que pedimos esto. Amén. Dios te bendiga.